exposición de la palabra del Señor y les pido que vengan conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer todo este capítulo. Así, somos valientes y vamos a leer todo este capítulo. Aleluya. Y con un corazón abierto para que Dios nos pueda hablar en nuestros corazones. Dios no está muerto. Dios es un Dios vivo, resucitó un día como hoy y Él quiere transmitirnos su amor, su mensaje a cada uno de nuestras vidas. Así es que leemos allí Primera de Juan 3. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien. Algunos amén. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vale. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente con él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Oramos un momento. Dios nos bendiga. Señor, delante de tu presencia estamos, Señor. Tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta fin del mundo. Y en este día, Señor, queremos pedirte que tú bendigas cada uno de nuestros corazones. Que tú nos bendigas, Señor, con tu santa y bendita palabra, que pueda alumbrar nuestros corazones, nuestras vidas, y que verdaderamente pueda producirse milagros, Señor, por tu poder en cada uno de nuestros corazones. Padre, extiende tu mano todopoderosa a prodigios, maravillas y señales, mientras que estamos enseñando, mientras que estamos proclamando tu santa y bendita palabra. Padre, bendícenos, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues hemos leído este capítulo del apóstol Juan y es una epístola. En general hemos leído solamente una parte del libro, pero es una epístola que Juan está escribiendo precisamente a los creyentes. ¿Y para qué? Pues dice que para que conociendo la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, dice que tengamos gozo y que tengamos comunión con Dios y los unos con los otros. Este es
el objetivo de Juan. Y nos está diciendo al principio de los capítulos muchas cosas. Nos dice, por ejemplo, que Dios es luz y que Él es el que ilumina cada uno de nuestros corazones. Nos dice también que tenemos un abogado, y qué bueno, ¿verdad? ¿Sabes? Siempre hay alguien, el acusador de los hermanos, dice que está el diablo, está acusándonos delante de Dios, pues mira, esto lo ha hecho mal, esto lo ha hecho mal, pero qué bueno que tenemos un abogado que nos defiende, alguien que intercede por cada uno de nosotros y que ha pagado precisamente el precio por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores, por todas nuestras equivocaciones. Ha pagado el precio de su sangre preciosa cuando murió por nosotros allá en la cruz del Calvario. Nos dice Juan, ¿verdad?, que nos amemos unos a otros, nos está diciendo, porque precisamente en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. Es muy interesante, ¿verdad? O sea, no solamente que nosotros tengamos simpatía, afinidad por una persona, por otra, sino nos dice que en esto conocemos que ha habido un cambio en nuestros corazones profundos. Y dice que si nos amamos los unos a los otros. Y nos dice también, el apóstol Juan está hablando de que son los últimos tiempos y que han surgido muchos anticristos y que tal vez no tarde mucho en aparecer el que sea el jefe de los anticristos, etcétera, etcétera. Pero en este capítulo 3, sobre todo, hay algo que nos está diciendo a los creyentes, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y lo que nos está diciendo son varias cosas que son bendiciones para cada una de nuestras vidas. Nos dice 7 grandes hechos con respecto a los creyentes. Lo van a ver ahí en la pantalla. ¿Lo tienen puesto? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, si quieren pueden anotarlo o pueden sacar una foto, porque yo solamente no les voy a hablar de los 7, porque si no me parece que ustedes se iban a cansar. Y yo sé que a veces la mente ya desconecta y estamos oyendo pero no estamos asimilando. Y el objetivo es que asimilemos algo de la palabra de Dios. Yo solamente les voy a hablar de 3 de estos puntos, 3 de estos puntos que creo que son importantes para cada una de nuestras vidas en esta mañana. Pero si quieren pueden apuntarlo, sacar una foto, porque luego entre semana pues dicen, mira, solamente me ha hablado de estos 3, pero hay 4 más todavía que podemos indagar en las Escrituras y así meditar en la palabra de Dios. Yo solamente, si pasan a la segunda diapositiva, les voy a hablar, ¿verdad?, de 3 cosas. Una, de que los creyentes son hijos de Dios. 2, de que los creyentes tienen el Espíritu Santo dentro de sus corazones. Y 3, que los creyentes serán como Cristo en su venida, cuando Cristo venga. Amén. Esas son las 3 cosas que quiero exponer en esta mañana. Y la primera verdad es esta de que los creyentes son hijos de Dios. Se encuentra en el versículo 1 del capítulo 3 que hemos leído. Hay muchos que dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Bueno, no es completamente acertada esa frase. Es cierto, e incluso el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, lo reconoce cuando en Hechos 17 menciona, ¿verdad?, está hablando a los atenienses, está predicando allí a los atenienses, y les dice que todos venimos de una misma sangre, que de una misma sangre descendemos todos los hombres. Es decir, que todos debemos la vida a Dios. Y el apóstol Pablo así lo reconoce. Así es que es cierto que nosotros podemos decir que genéticamente todos hemos recibido la vida de Dios, ¿verdad? Pero ha ocurrido algo en cada una de nuestras vidas. La Biblia nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, Dios puso en nosotros, en el hombre, la imagen divina, una imagen divina, pero una imagen que se ha visto empañada precisamente por el pecado. Y es necesario, ¿verdad?, hacer que eso cambie. Es necesario, y para ello la Biblia nos dice que es necesario que el hombre sea recreado, es decir, vuelto a crear. O como el mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Si ustedes leen, Nicodemo no entendió mucho, pero Jesús le estaba hablando de que hay un nacimiento, que puede ser el nacimiento natural, cuando nace, ¿verdad?, un niño de una madre, pero hay un nacimiento espiritual que se origina en el corazón,
cuando por medio del Espíritu Santo, de repente, ¿verdad?, somos cambiados, somos transformados. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Cristo, fe en la obra que Él hizo allá por nosotros en la cruz del Calvario. Así pues, yo quisiera decirles, ¿verdad?, que esta relación que tenemos de que el hombre verdaderamente ha sido creado por Dios, ha recibido la vida de Dios, pero sin embargo, esta relación de creación no garantiza la salvación de nuestras almas. Solamente, ¿verdad?, aquellos que son vivificados por el poder del Espíritu Santo en su vida son los que reciben nueva vida y los que verdaderamente pueden sentirse, saberse verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Así pues, a todos aquellos que dicen que, bueno, todos somos hijos de Dios, tal vez lo más correcto sería decirle, bueno, todos somos criaturas de Dios, criaturas de Dios. Les voy a contar una historia real que ha sucedido. Ocurrió, ¿verdad?, allá en Brasil, pero bueno, después se ha podido dar en muchos lugares. Es la historia de un hombre cuyo hermano necesitaba un trasplante de riñón, y en consecuencia, ¿qué ocurría? Pues bueno, cuando hay alguien que necesita un trasplante de riñón, se recurre a los familiares, a los más allegados, para ver si hay compatibilidad y es posible, porque ustedes saben que se puede vivir solamente con un riñón, ¿no? Con un riñón solamente se puede vivir. Había un jugador de fútbol, Santillana, del Real Madrid, que, y no estoy haciendo propaganda, ¿verdad?, pero tenía un solo riñón, y a la hora de saltar, saltaba y metía goles de cabeza que parecía que tenía muelles en los pies, ¿verdad? Así es que con un solo riñón se podía vivir. Bueno, el caso es que este hombre, pues él junto con sus dos hijos se fueron allá al médico para hacer las pruebas necesarias para ver si había compatibilidad. Resultó que ninguno de los tres era compatible con el hermano, con el tío de los hijos de ese hombre, ninguno era compatible. Pero además es que se descubrió algo más. No solamente descubrieron que no eran compatibles, sino que resulta que al secuenciar el ADN de los hijos con el padre, resulta que no había ningún porcentaje de coincidencia. O sea, que aquellos no eran sus hijos, Imagínense el problema. Estos hijos ya estaban casados, ya tenían nietos y él se sentía abuelo de esos nietos y de repente, imagínense lo que se les vino encima. Estos no son mis hijos, aquellos no son mis nietos. Pero imagínense también en la postura de los hijos, cuando de repente dicen, yo no soy su hijo, no soy el hijo de este hombre. 51 años llevaba este hombre casado y no sé los años que tendrían los hijos cuando nacerían, pero lo cierto es que durante muchos años habían vivido así. Y ahora, qué frustración para el hijo, qué frustración para los hijos de saberse que no eran sus hijos. Les invito a considerar otra imagen. Es una imagen que viene en la Biblia, que viene en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Es la imagen de un alfarero. Jeremías se va a casa de un alfarero donde ve que el alfarero está haciendo, ustedes imagínense a lo antiguo, cómo se hacía, una rueda que se daba con los pies y allí el hombre con las manos hacía una vasija, ¿verdad? Pues de repente el hombre está trabajando y ¡zas!, la vasija se le estropea. Imagínense eso dando vueltas donde va el barro, ¿no? Empieza a salpicar por todas partes. Y, sin embargo, el hombre vuelve otra vez, ¿dónde había ido? Porque lo dice la Escritura así, dice, volvió otra vez. Pues tal vez yo me imagino que había ido a coger barro, más barro, y a coger algunos de esos cachitos que se pudiesen aprovechar. Y lo cierto es que dice que allí volvió y hizo otra vasija. Y esta vez sí le salió bien, ¿verdad? Y en ese pasaje de Jeremías 18, Dios hace algunas preguntas. Y les pregunta a la casa de Israel, dice, ¿no podré yo hacer lo mismo con vosotros? ¿No podré yo hacer lo mismo con vosotros? Puedo arrancar, derribar y destruir. Es decir, traeros a juicio. Un juicio en donde ese Dios que es luz
penetra todas nuestras vidas y no necesitamos confesar nada, porque Él sabe todas las cosas. Y Dios dice eso, ¿verdad? A la casa de Israel, está hablando a su pueblo. Dice, ¿no podré hacer yo lo mismo con vosotros? Puedo arrancar, puedo derribar, puedo destruir, puedo traeros a juicio. Pero si se convierte de su maldad, dice, hablaré de edificar y de plantar. Y qué interesante, hermanos, porque el Dios que tenemos es un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y que tengan vida eterna. Dios tiene el poder de hacernos hombres y mujeres libres de pecado. Recuerden lo que dijo Jesús, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos dijeron, venga hombre, llevamos aquí tantos años siendo libres, somos hijos de Abraham y ahora nos vienes tú a decir, nos hablas de libertad. Pero Jesús no hablaba de libertad de cadenas. Jesús no hablaba de la libertad de la opresión del Imperio Romano. Jesús hablaba de la libertad del pecado. Y esa solamente la puede traer Jesucristo a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y, queridos hermanos, la verdad es que Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y tengan vida eterna, lo que Dios quiere hacer de nosotros es una vasija nueva, como el alfarero. Una vasija nueva y una vasija preciosa, queridos hermanos. Así es que tenemos que buscar entonces otro sentido a esto de que todos somos hijos de Dios. Y tenemos que afinar un poco más, tal vez como cuando miramos con unos prismáticos y a veces hay que girar la rueda para enfocar un poco mejor. Y ver que verdaderamente cuáles son los verdaderamente creyentes que pueden ser llamados verdaderos hijos de Dios. El mismo apóstol Juan, que hemos leído en su epístola, nos dice al comienzo de su evangelio que Jesús vino a los suyos, pero que los suyos no le recibieron, no creyeron en él. Pero a todos los que creyeron, a los que confían en su nombre, les fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso sí. ¿Por qué? Porque son renacidos del agua y del Espíritu de Dios y creyendo en Él como su Salvador, tienen vida eterna, tienen vida eterna. Así es que tal vez podríamos preguntarnos, ¿en qué grupo te encuentras tú? ¿En el de los que supongo que soy un hijo de Dios? ¿O en el de los que pueden afirmar verdaderamente porque el Espíritu Santo le da testimonio a sus corazones de que son hijos de Dios? Es importante esta decisión en cada una de nuestras vidas. Para pasar de un lado a otro es muy sencillo. Todavía, aun en estos últimos tiempos que dice el apóstol Juan, todavía hay un puente. Ustedes han visto las riadas, ¿verdad?, que ha habido ahora en la Comunidad Valenciana. Terrible. Nos eriza la piel a cada uno de nosotros cada vez que vemos esas imágenes y sabemos la cantidad de muertos que van por allí. Pero hemos visto las imágenes como puentes han sido destruidos. Unos se lo ha llevado la corriente totalmente y ha dejado incomunicado unas ciudades con otras. Pero déjenme decirles que aun en medio de la tormenta, aun en medio de la tempestad que pueda haber en esos tiempos, en medio de tanta maldad, todavía sigue habiendo un camino para llegar al cielo. Y ese es el Señor Jesucristo. Y es de una forma muy sencilla. No se trata de hacer penitencia, no se trata de azotarte el cuerpo, no. Se trata sencillamente de arrepentirnos de nuestra vida pasada y de tener fe en el Señor Jesucristo, de creer a Dios. Muchos dicen que creen en Dios. Claro, el diablo también cree en Dios, porque sabe que existe. Pero creer a Dios es diferente. Creer a Dios es confiar en su palabra. Creer a Dios es obedecer lo que está escrito en su santa y bendita palabra. Eso es lo importante para cada una de nuestras vidas. Es un camino que no va a ser destruido por mucha maldad, por muchos problemas que puedan llegar a cada una de nuestras vidas. Dios tiene todavía un camino abierto. Es el camino del arrepentimiento y el camino de la fe. Yo sé que estamos en la época del buenismo, que todo el mundo es bueno,
Y el buenismo, ¿verdad?, considera al pecado como una enfermedad que tiene el pecador y que le hace digno de lástima. Pero ¿por qué no escuchamos a nuestra conciencia? ¿Por qué no nos quedamos a solas? Paramos el ruido de este mundo y para ello tal vez apartarnos a un lugar. La creación nos puede ayudar mucho, salir al campo y no solamente, ¿verdad?, a comer los peroles, que es muy bueno también, ¿verdad?, pero quedarnos a solas con Dios y escuchar lo que dice nuestra conciencia. Que nuestra conciencia dice, no, esto no es así. Yo no es que tenga una enfermedad, la enfermedad del pecado, no, lo que pasa es que yo soy así y yo necesito cambiar. Yo necesito ser de otra forma. No quiero seguir cometiendo los mismos errores que cometo en mi trabajo, en mi familia, las injusticias con mis hijos, con maltrato, con cantidad de cosas que puede haber. No quiero seguir así. Eso es lo que dice nuestra conciencia. Pero al mismo tiempo, déjenme decirles que la conciencia nos va a enseñar también un camino de luz. Dios es luz, ¿verdad? Así es que para conducirnos a la obra que hizo Jesús por nosotros allá en la cruz del Calvario. Así es que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, es algo fácil. Es un acto que no depende tanto de nosotros, depende de la gracia de Dios, depende de que Él nos justifica por medio de la fe en Él. Y así somos recibidos en la familia de Dios. No solamente en la familia de una congregación, sino en la familia de Dios. Hay un corito antiguo que decía, no me quedo, yo quiero ir al cielo. Yo me levantaré en la resurrección. Y déjenme decirles que eso es lo que anhelan nuestros corazones. Por eso hay tanto miedo a la muerte. Por eso no queremos, muchos ni mencionan, toca madera, no queremos saber nada de la muerte. ¿Por qué? Porque estamos indefensos ante el trono de Dios. Pero hay un camino que trazó el Señor Jesucristo. Hay un camino de gracia, hay un camino que no depende de nosotros, de nuestras obras. Es un camino de fe, de mirar a Jesús, lo que Él hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Jesús puso un ejemplo muy claro que pueden leer en el Evangelio de Lucas acerca del Hijo Pródigo. ¿Conocen la parábola del Hijo Pródigo? Casi todos la conocemos, ¿verdad? Un hijo que vivió pues a su aire, a su manera, vivió y que empezó a tener problemas de hambre, problemas de trabajo, tenía problemas. Y entonces dijo, pero bueno, ¿por qué tengo que soportar? Reaccionó. Su conciencia le hizo reaccionar y le hizo ver que había un lugar de donde había salido, de donde había querido marcharse él voluntariamente. Era la casa de su padre. Y dice que cuando llegó allí, dice que el padre, ¿verdad?, le puso un vestido nuevo. El padre le puso un anillo de señal de autoridad. El padre verdaderamente fue muy generoso con él. Y, queridos hermanos, esta es la historia de cada uno de nosotros cuando decidimos volver a Dios. Cuando decidimos verdaderamente arrepentirnos y volver al Señor Jesucristo en su amor y en su misericordia. Así es que los creyentes sí que son verdaderos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo les da testimonio a cada uno de ellos. Los creyentes hemos visto, ¿verdad?, la segunda diapositiva que había, ¿sí? El segundo gran hecho de Dios para con nosotros los creyentes es que su Espíritu Santo, los creyentes tienen el don del Espíritu Santo. Miren, yo sé que muchos en el catolicismo, yo estuve en el catolicismo, y hablando de la confirmación, decían, ¿verdad?, que llegaba un obispo, quien fuese, yo soy el obispo de Roma, para que te acuerdes de mí, toma, ¿verdad? Y le decían que con ese cachetito era la imposición del Espíritu Santo. Bueno, eso no viene en la Biblia. La Biblia habla de imponer las manos, pero de otra forma, ¿no? Y cosas ocurren cuando verdaderamente un siervo de Dios impone las manos en una persona. Pero los creyentes, nos dice aquí, ¿verdad?, el versículo 24,
que tenemos el don de recibir el Espíritu Santo. Y meditando, queridos hermanos, algunos que ya lleváis años siendo creyentes, podemos decir cuán grandes cosas ha hecho el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Yo voy a mencionar algunas solamente, ¿verdad? Voy a mencionar 3, porque creo que por ahí hemos pasado todos. En primer lugar, hermanos, nos convenció del pecado. ¿Y de qué pecado? Pues el mayor que tenemos es la incredulidad. Es el mayor pecado. ¿Por qué es el mayor pecado? Pues les voy a decir, porque es lo contrario de la fe. Y la fe es la que nos perdona, la fe en Cristo Jesús, la fe es la que hace cambiar todas nuestras vidas. Y claro, si tú estás en incredulidad, hay un choque, la incredulidad con la fe. Y lo primero que hizo el Espíritu Santo fue convencernos del pecado, de nuestra incredulidad. La incredulidad es la madre de todos los pecados, porque es el pecado que está en contra precisamente de la fe, que es el remedio para ser sanos en cada una de nuestras vidas. Así es que cuando se va el pecado de la incredulidad, todos los pecados se van con él. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, actúa en nosotros como un fiscal. Ahora, por medio de las noticias de esto, nos vamos enterando un poco más. Yo hace años no sabía lo que era un fiscal, un abogado sí, pero un fiscal. Pero un fiscal es el que acusa, el que reúne pruebas y el que acusa. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, actuó en nosotros como un fiscal, demostrándonos que no éramos tan buenos como nosotros nos creíamos. Muchas veces decimos, yo ni robo, ni mato, ni hago mal a nadie. Bueno. Eso, a la luz de Dios, tendríamos que verlo. Pero tú todavía personalmente lo podemos ver. Cuando recibimos la luz del Señor y nos damos cuenta de verdaderamente cómo somos. Así es que el Espíritu Santo actuó como un fiscal, pero al mismo tiempo, nos trajo a nuestra conciencia el verdadero camino a la salvación, la fe en Jesús. Mirarán al que traspasaron y serán salvos y serán sanos. Y hermanos, qué gran obra ha hecho el Espíritu Santo al convencernos de pecado y al mostrarnos la fe en el Señor Jesucristo para poder ser salvos. Creer en Dios, como os he dicho antes, hermano, no es lo mismo que creer a Dios. Creer a Dios es algo más importante que creer en Dios. La segunda cosa que ha hecho el Espíritu Santo es que ha regenerado nuestra alma. Yo quiero llevarles al libro de Génesis. Al capítulo 2, al versículo 7. Es el versículo de la creación, y concretamente de la creación del hombre. Dice así que entonces Jehová, el Señor, el Eterno, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Yo quiero, hermanos, que vamos a congelar la imagen. Quiero que se formen ustedes la imagen. Traten en su mente de, ahí no va a salir la imagen, pero traten en su mente de imaginar lo que hemos leído. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿vale? Y que después sopló espíritu en él. Yo quiero que congelemos la imagen antes de que Dios sople en el hombre, ¿vale? ¿Qué ven? ¿Polvo? Una estatua sin vida. ¿Una estatua? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Fuerte? ¿Así? ¿Cachotas? Como lo haría el señor Adán. Pero ahí está. Pero, ¿y a su alrededor? ¿Hay vida? Hay vida. Dios ya había creado los animales, ¿no? Dios ya había creado los peces, Dios habría creado las aves. Y yo no me imagino que todo se parase, pero allí estaba todo. Pero, ¿sentía algo Adán acerca de eso? No. ¿Por qué? Pues porque todavía le faltaba algo. Fue cuando Dios sopló el espíritu en él, cuando entonces fue consciente de todo lo que había a su alrededor. ¿Y por qué digo esto? Digo esto, hermanos, porque lo mismo que ocurre con el cuerpo, hemos hecho un poco de imaginación, ¿verdad? Pero lo mismo ocurre con nuestra alma.
Hoy en día decimos, Jesús nos habla de vida, vida, y yo dice, yo estoy vivo, yo estoy vivo, yo estoy vivo. Sí, tenemos vida, es verdad. Pero ¿somos conscientes del mundo espiritual que hay a nuestro alrededor? Muchos dicen, yo no creo en Dios. O sea, no es consciente ni de la existencia de Dios, no es consciente de la vida que hay en el Señor, no es consciente del poder de la oración, no es consciente de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque está muerto. O sea, a su alrededor hay vida espiritual, hay un mundo espiritual, pero a él le falta algo. Le falta lo mismo que a Adán, el soplo divino, el soplo del Espíritu Santo que verdaderamente le haga consciente de que hay una vida espiritual. El apóstol Pablo, hablando precisamente a los atenienses en Hechos 17, les dice precisamente esto, que los hombres tienen que busquen a Dios de alguna forma, ¿verdad? De cualquier forma, pero que busquen a Dios. Y yo creo que lo primordial para la vida del hombre es buscar a Dios. Es ser conscientes de que Dios existe, ser conscientes de que Dios nos ama, porque cuando estamos muertos solamente pensamos que Dios es alguien que va a darnos con la estaca, que solamente nos quiere castigar, que solamente nos quiere amargar la vida. Pero ese no es el Dios, ese es el Dios que tú te has imaginado, pero no es el Dios vivo, no es el Dios real. Porque Juan ha empezado en el capítulo 3 que hemos leído de Primera de Juan, dice, mirad cuál amor. O sea, él presenta un Dios de amor, un Dios que cambia, un Dios que se compadece de nosotros, un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ese es el Dios vivo y ese es el Dios real. Y queridos hermanos, solamente, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo sopla, ¿verdad?, a nuestro interior, y cuando despertamos a la realidad de que Dios existe, de que Dios me ama personalmente. No solamente ama a todo el mundo, me ama a mí personalmente. Verdaderamente Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, a esta tierra, a morir en una cruz del Calvario porque me amaba. ¿Cuántas veces me había preguntado yo, por qué ese hombre tan bueno, Jesús, tenía que haber muerto? No sé si tú te lo has preguntado, pero yo me lo preguntaba muchas veces. Hasta que, leyendo la Biblia, entendí que Dios me amaba. Y de tal forma que no le importó desprenderse de su Hijo, de aquello de lo que más quería, para que yo, ¿verdad?, por medio de la fe en Él, tuviese vida, tuviese una nueva esperanza. Así es que, queridos hermanos, solamente el Espíritu Santo es el que nos hace despertar a la realidad de Dios, del Dios verdadero. Solamente el Espíritu Santo es el que nos hace despertar al poder de la oración. ¿Hay poder en la oración? Amén. ¿Cuántos de aquí han recibido alguna respuesta a cosas que le han pedido a Dios? ¿Podéis levantar la mano? Vale, parece que algunos, parece que Dios está vivo entonces, ¿no? Parece que sí. Qué bonito, hermanos, que podemos adorar a Dios porque tenemos un Dios que nos ama. Despertamos al poder de la oración, despertamos a las promesas de Dios. De repente podemos decir, Señor, pues tú has prometido esto, pues, y Dios cumple, porque Dios es un Dios que confirma verdaderamente sus promesas en cada una de nuestras vidas. Y comenzamos, hermanos, así, con ese soplo del Espíritu Santo, con ese renacer, comenzamos a vivir una vida espiritual. Juan nos dijo en el Evangelio, en su Evangelio, no ahora en la epístola, sino en el Evangelio, nos dice que en Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad?, hablando allá en Juan 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no vino para acusarnos, Jesús no vino para condenarnos, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús dijo en Juan 6, yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese verdaderamente tiene vida eterna. Podríamos pararnos, pero no vamos a parar ahora, ¿verdad?, a lo que significa esto. Creo que muchos ya lo entendemos. Así es que el Espíritu Santo nos ha hecho este favor de convencernos del pecado. El Espíritu Santo ha regenerado nuestra alma y el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones. Y creo que esto es el mejor rasgo que
distingue a los creyentes del Nuevo Testamento. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y sabéis, hermanos, preparando esta palabra, me tocaba esta palabra de Jesús rogando. Y me comparé con mí mismo, ¿verdad? Cuando muchas veces yo le pido a Dios, es cierto que le pido a Dios, y es cierto que es tan bueno que me concede, ¿verdad? Cosas que... Pero, Señor, tú siendo Dios, rogabas al Padre. Y rogar, ¿usted sabe lo que es rogar? En nombre te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego. No es lo mismo que pedir, ¿verdad? Pedir, Señor, te pido por esto, y ya está. Y le lees una lista a Dios y te vas. Pero Jesús rogó, ¿verdad?, al Padre, para que viniese el Consolador a cada una de nuestras vidas. Y no solamente viniese para que estuviese con nosotros, sino y mora en vosotros, estará en vosotros. Juan 14, versículos 16 y 17. Por eso, en este pasaje que hemos leído de Primera de Juan, capítulo 3, el último versículo que hemos leído dice esto, ¿verdad? En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Su Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Podríamos decir muchas más cosas que hace el Espíritu Santo. Podríamos hablar de que Él nos lleva a la santificación, podríamos decir que Él es el que nos llena de poder para servir a Dios, podríamos decir que Él nos glorifica, ¿verdad? Porque Jesús dijo que tomaría lo que era de Jesús y que nos lo haría conocer a cada uno de nosotros. Qué mayor gloria que esa, ¿verdad, queridos hermanos? Que poder verdaderamente sentirnos así. Y, queridos hermanos, el tercer gran hecho, hablábamos dentro del segundo gran hecho, que es que el Espíritu Santo mora en los creyentes. El tercer gran hecho, ¿verdad?, es que los creyentes serán como Cristo cuando Él vuelva. Versículo 2, que hemos leído de Primera de Juan capítulo 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cuántas veces te has preguntado, o yo me he dicho, yo como Jesús? Difícil. ¿No será una utopía? Las utopías están para hacerse realidades. Y la verdad es que la palabra de Dios nos dice que sí, que ahora mismo, mientras los creyentes, mientras que estamos en esta vida, estamos en una etapa de formación. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Pablo dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Luego, ese es el objetivo de Dios, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, que la bondad de Cristo, el amor de Cristo, la mansedumbre de Cristo pueda habitar dentro de cada uno de nosotros. Que todas aquellas bondades que habitaban en el Señor Jesús verdaderamente se hagan carne, se hagan realidad en cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo sigue hablando, ¿verdad?, acerca de que Dios forma ministerios, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, con un objetivo. El objetivo es perfeccionar a los santos, pero no a los santos de escayola o de oro o de lo que sea. Los santos son los creyentes, porque han sido apartados. Santo significa apartado. Así es que el objetivo es perfeccionarte a ti y a mí, a cada uno de nosotros, ¿verdad?, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la semejanza de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos en preparación, ¿verdad? Aleluya. Los creyentes estamos en una etapa de formación. Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice que Jesús transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Son palabras de Jesús y Jesús no falla, queridos hermanos. Y el mismo apóstol Pablo vuelve a hablar y dice que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para nosotros, para los que amamos a Dios. Cosas grandiosas, maravillosas. A ti te parece imposible, ¿verdad?, ser como Cristo, ¿verdad? Claro, a nosotros sí, con la mente sí, pero verdaderamente Dios hace estas cosas, cosas que ni podemos imaginarnos,
son las que Dios tiene preparadas para ti, para mí, para los creyentes, para todos aquellos que aman el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Jesús. Así es que, hermanos, en ese día, cuando llegue ese día, seremos como el Señor, porque lo veremos tal y como Él es. Nuestro cuerpo será semejante al cuerpo glorioso que tuvo el Señor Jesucristo el día de la resurrección. Veremos su rostro, y aquel que pastoreó a su pueblo mientras que estábamos aquí en esta tierra por el valle de lágrimas, sin duda que nos va a conducir en el cielo, de gozo en gozo, de gloria en gloria y de revelación en revelación. Bendito sea su nombre, aleluya. Y, queridos hermanos, esto es lo que tenía que deciros en esta mañana, estas tres cosas. Que los creyentes son los verdaderos hijos de Dios, los que creen. Los creyentes son los que tienen el don del Espíritu Santo. Un espíritu que clama en cada uno de nosotros, Abba Padre. Abba es una palabra que significa papá, papaíto. Es lo que dicen los niños, ¿verdad?, a su padre, a su papi. Tenemos una esperanza, los creyentes tenemos una esperanza gloriosa. Y tal vez quisiera acabar, hermanos, porque tal vez podemos pensar, bueno, todo eso lo he conseguido por mis méritos o... Pepito, qué bien lo has hecho, ¿vale? ¿Qué fenómeno eres? Has ido subiendo escalón a escalón, peldaño a peldaño. Francisco, qué bien lo has hecho. Pues no este Francisco, otro, imaginario, ¿verdad? Qué bien lo has hecho. Pues no, ni Pepito, ni Juanito, ni Francisco, ninguno de nosotros somos capaces de generar esto dentro de cada uno de nosotros. Porque, dice Juan, y esta es la clave, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El por qué conseguimos todas estas cosas es por amor. El amor de Cristo nos conmueve, queridos hermanos, cuando entregó su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. ¿Cabe mayor amor que este, que el justo padeciese por nosotros los injustos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aún eso es poco, porque aún se tiene que manifestar algo más, como dice en el versículo 2, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, es el amor, es la misericordia del Señor, a quien debemos de dar la gloria, a quien debemos de dar la alabanza, a quien debemos de adorar por lo bueno que es para con cada una de nuestras vidas. Y en esta mañana, yo no sé si alguno de los que están aquí han dicho, pues para mí esto no vale para nada, porque yo o creo a mi manera o no soy. Pues déjame decirte que Dios te ama y que el amor del Señor Jesús, derramado allá en la cruz del Calvario, es precisamente para ti. No es un amor solamente para todo el mundo, para toda la humanidad, que sí lo es, pero es para cada uno de nosotros personalmente. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, y en vez del mundo pon tu nombre, de tal manera amó Dios a Pepe, a Juan, a Antonio, a Toribio, que dio su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. Todo lo que tenemos, todo lo que podamos ser, el futuro glorioso que nos espera, sin duda que se lo debemos al gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son